Buenos días a todos y a todas. Hoy es un día que la verdad es que me hace especial ilusión. Quiero comenzar dando la bienvenida a Marcilla a todas las personas que nos estáis aquí acompañando en este segundo encuentro de Industria Ribera y hacerlo con un agradecimiento sincero por vuestra presencia y por vuestra implicación. Quiero saludar primero al vicepresidente de Gobierno de Navarra, Javier Remírez, Jesús María Rodríguez, director de Administración Local y Despoblación, Rubén Auza, director gerente de la Oficina de Análisis y Prospectiva de Navarra, Rafael Loscos, presidente de AER, Sandra Calvo, gerente de Consorcio EDER, alcaldes, alcaldesas, autoridades que hoy nos acompañáis, pero me vais a permitir hacer un saludo muy especial a los empresarios y empresarias que estáis hoy aquí en este encuentro, porque sin vosotros pues, no tendría ningún sentido. Gracias por estar aquí, por vuestro esfuerzo diario, por vuestra apuesta por el territorio y por vuestra capacidad de generar empleo y oportunidades. Y, por supuesto, pues, gracias a todas las personas que nos habéis querido acompañar. Para mí, como alcaldesa, acoger en Marcilla este encuentro aquí en nuestro pueblo no solamente es un acto institucional, para mí es algo más profundo. Para mí es la confirmación de que cuando un territorio cree en sí mismo, pasan cosas. Y hoy en Marcilla pues, vuelve a ser un punto de encuentro, de diálogo y de futuro. Este es el segundo año que celebramos este encuentro aquí en mi pueblo, en Marcilla, que reúne empresarios y empresarias de diferentes tamaños, grandes empresas, pymes, empresarios, empresarios autónomos y personas emprendedoras. Y quiero decir con claridad, me gustaría que esto se quedaría aquí. La verdad es que me hace muchísima ilusión que este foro se consolide, que crezca, que tenga continuidad y que con el tiempo se convierta en una cita referente para toda la Ribera y para toda Navarra. Y lo digo con convicción y con ilusión, porque las cosas importantes no se improvisan, se construyen entre todos y todas. Por eso quiero agradecer de una forma especial la colaboración de AER. De verdad, gracias y sobre todo gracias por caminar a nuestro lado, porque este tipo de proyectos solamente tienen sentido si se impulsan conjuntamente y si se mantienen en el tiempo. Hoy vamos a tener la oportunidad de escuchar un diagnóstico de la Ribera y sus conclusiones, que espero que nos sirvan para mirarnos como territorio y preguntarnos qué queremos ser, para pensar en nuestra Ribera, en nuestra industria, en nuestras oportunidades y también en nuestros retos. La Ribera, los riberos, tenemos una fuerza enorme. La Ribera tiene empresas comprometidas, personas trabajadoras, talento, historia y capacidad de reinventarse. Pero también tenemos desafíos que no podemos ignorar: el empleo, el relevo generacional, la fijación de población o el equilibrio territorial. Y todo esto solamente se puede abordar desde algo que hoy está aquí muy presente, y es la colaboración. La colaboración entre instituciones, entre entidades, tejido empresarial, agentes sociales y también la ciudadanía, porque en este camino yo pienso que nadie sobra. A lo largo de la mañana pues vamos a tener la oportunidad de escuchar un análisis riguroso y después compartir una mesa redonda, que estoy segura que nos va a aportar ideas muy valiosas, pero sobre todo nos va a ayudar a seguir construyendo una visión común. Desde el Ayuntamiento de Marcilla queremos seguir formando parte activa de este camino, apostando por una industria fuerte, una industria moderna, sostenible, pero sobre todo una industria que genere vida aquí, en nuestro territorio, y que ayude a la gente a quedarse, a emprender y a crecer en su pueblo. Y la verdad es que sí, ya lo he dicho, estoy especialmente ilusionada porque creo de verdad en esto, creo en lo que estamos construyendo juntos y creo en lo que todavía se puede llegar a construir.
Así que de corazón, muchas gracias por estar aquí, por participar. Espero que disfrutéis de esta jornada, que resulte útil, pero sobre todo que salgamos con energías renovadas. Muchas gracias. Buenos días, muchas gracias, alcaldesa, y muchas gracias a la Villa de Marcilla por acogernos. Gracias también a todas las autoridades por su presencia, vicepresidente primero y consejero de Presidencia Interior, alcaldesas, alcaldes, directoras y directores generales, al público por su interés y especialmente a quienes han participado en este estudio porque un trocito les pertenece. Quienes aquí estamos somos conscientes que la Ribera se encuentra en un momento clave de reflexión estratégica en la que resulta imprescindible identificar con claridad los retos actuales y anticipar las variables que marcarán su evolución futura. Este diagnóstico tiene como objetivo ofrecer una visión integral del territorio ribero, considerando tanto sus dinámicas demográficas y económicas como los factores ambientales, culturales y de gobernanza que inciden en su desarrollo. Esta jornada comenzó hace un año, cuando la Oficina de Análisis y Prospectiva del Gobierno de Navarra y la Asociación Empresa Ribera suscribimos un convenio de colaboración que, fruto de este acuerdo, ha conseguido un diagnóstico estratégico para la Ribera. Además de los firmantes del convenio, en la construcción de este estudio han participado el Consorcio para las Estrategias de Desarrollo de la Ribera de Navarra, EDER, así como un buen número de personas expertas y representativas de la comarca. Tal como he comentado, han sido numerosas las aportaciones recogidas y personas implicadas. Y a falta de dejarme alguna, voy a nombrar como representante de todas a Iñaki Elzaurdi, que aquí está, de la empresa Prospecticker, que ha ejecutado el proyecto y que ha realizado una excelente labor de coordinación del estudio. La implicación público-privada que hemos visto durante este proceso ha sido clave y se resume en una frase: el futuro no se adivina, el futuro se construye, porque es desde la cooperación donde nacen escenarios de futuro deseables y realizables para una sociedad. El mañana no es una premonición que debemos esperar, sino el resultado directo de nuestras decisiones y acciones presentes. Este diagnóstico estratégico de la Ribera es una de las primeras acciones. Y dejo ya el sermón, mil perdones, comienzo con la homilía. En el informe que hoy se presenta, ¿cuál ha sido la metodología que se ha seguido? El proceso se ha desarrollado mediante la combinación de un análisis cuantitativo, donde se ha recopilado y examinado la información relevante para analizar tendencias y obtener datos objetivos, y además un análisis cualitativo con 13 entrevistas personales y una serie de focus group con agentes formativos, sociales y municipales. ¿Y qué resultados hemos obtenido? Desde el punto de vista demográfico, desde el punto de vista demográfico, el crecimiento está por encima de la media. La Ribera es un motor demográfico en la comunidad, con un aumento poblacional del 3,3%, que supera significativamente el 2,5% del promedio de Navarra. La tendencia al envejecimiento es real también en la Ribera, aunque la comarca es más joven que su entorno. El 16,5% de la población es menor de 16 años, frente al 15,4% del resto de comunidad. El crecimiento y la natalidad dependen hoy directamente del factor migratorio. La población extranjera representa más del 18% del total, siendo el elemento determinante para frenar el desplome de nacimientos y sostener la estructura de edades. Existe también una marcada brecha demográfica interna. Mientras la Ribera Baja concentra dinamismo y la densidad, la Ribera Alta presenta un perfil mucho más rural y disperso, con un riesgo de envejecimiento mucho más agudo en sus núcleos pequeños. Por otra parte, a nivel económico, la Ribera representa una economía más precaria que Navarra. La renta neta es un 12,5% inferior a la media y la tasa de pobreza severa se encuentra en el 15,4%, frente al 11,9% de la media de la comunidad, con especial incidencia en la Ribera Baja. Se observa asimismo una desigualdad laboral en la que destaca la brecha por nacionalidad,
que alcanza casi el 29%, evidenciando la dificultad de la población inmigrante para acceder a empleos bien remunerados, así como también una brecha de género que actualmente se sitúa en el 17%. En cuanto a la educación, se observa un repunte en la formación profesional y en los estudios superiores. Si bien el territorio mantiene un perfil formativo más bajo que el promedio navarro, lo que supone un freno estructural que impide a la población acceder a sectores económicos de mayor valor y a mejores salarios. El aumento de la población extranjera es el primer motor demográfico, pero introduce desafíos en cohesión social. La integración efectiva depende de resolver barreras críticas en el acceso a la vivienda, la equiparación educativa y la superación de las barreras lingüísticas y culturales. En cuanto al mercado de trabajo, se observa una convergencia entre la Ribera y el resto de la comunidad. La Ribera ha logrado reducir la distancia con el resto de Navarra y el mercado laboral evoluciona en sintonía con la media regional. La tasa de paro ha caído hasta el 7,8%, el valor más bajo registrado en el periodo reciente. El crecimiento del empleo en la región tiene un motor demográfico claro, la población extranjera. Este colectivo crece y tiene una relevancia mayor que en el conjunto de la comunidad. La afiliación de personas extranjeras ha aumentado más de un 20%, consolidándose como un componente esencial para sostener la actividad económica. En este ámbito del empleo persiste la brecha de género. Las diferencias entre hombres y mujeres en cuanto a participación laboral es más profunda en la Ribera que en el resto de Navarra. El informe destaca que la brecha de género en actividad y empleo es superior y sitúa a la mujer en una posición de vulnerabilidad estructural. El paro actual en la Ribera no es generalizado, sino que está altamente concentrado en 3 grupos específicos que requieren políticas con atención prioritaria. El desempleo se focaliza críticamente en mujeres, jóvenes y personas mayores de 55 años, representando estas últimas una parte sustancial de las personas sin trabajo. En cuanto al área de las empresas, la industria de la Ribera está viviendo un proceso de selección natural. El número de pequeñas empresas disminuye, pero la creación de empleo se mantiene o sube. Las compañías están ganando tamaño y eficiencia, especialmente en los sectores de metalurgia, maquinaria y transformación alimentaria. La industria es el motor del valor de la comarca, si bien el sector servicios ya es el más numeroso en términos de cantidad de empresas, y el crecimiento, por otra parte, es desigual, puesto que mientras las actividades técnicas y profesionales suben, el comercio tradicional sufre un descenso sostenido. El peso del campo en la estructura económica comarcal está en retroceso. Se observa una pérdida significativa de afiliación y de actividades agrarias tradicionales, lo que supone un reto de identidad y cohesión económica para una zona históricamente vinculada a la tierra. La economía de la zona tiene 2 vertientes. La Ribera Baja concentra el mayor volumen de empresas y empleo, ejerciendo el núcleo tractor, mientras la Ribera Alta, con un tejido más pequeño, dispone de una fuerte identidad industrial que la hace muy competitiva. Finalmente, muchos de los resultados y características descritas se pueden encontrar en la mayoría de los diagnósticos socioeconómicos realizados en otros territorios de Navarra, España y Europa. El hecho de que se conviertan en oportunidades y no solo en desafíos está en nuestra mano, en la sociedad ribera y en sus gentes. La siguiente mesa sobre los retos de la Ribera será un gran primer paso en este camino. Muchas gracias. Bueno, pues ya estamos aquí. Yo antes de comenzar con esta mesa, que es un placer presentar a los invitados, solo quiero decir pues, 2 cositas. Una, que me hace mucha ilusión, creo que cuando hace casi 3 años asumí la presidencia de AER, mi reto, precisamente, el reto de AER era convertirse en una herramienta útil al desarrollo económico de nuestra Ribera y poder, de alguna manera, sumar y aunar visión para poder, pues, igual hacerlo de siempre, pero de forma diferente. Yo creo que hoy, hoy es un verdadero punto de inflexión en
tenemos que empezar a sumar. Pero no son datos nuevos, porque el otro día esta mujer guerrera que tengo aquí al lado, que me encanta porque me aporta visiones muy diferentes, y a mí me encanta estar siempre con gente que tiene visiones diferentes a la mía porque te enriquece muchísimo. Yo creo que Sandra y yo nos llevamos muy bien en eso, ¿no? Porque sabemos pelear, ¿no? Y decía que es esto de que no había planes en la Ribera. En la Ribera había planes, correcto, sí. En la Ribera había planes, lo que igual no había, y lo que tenemos que tener conseguido es que esos planes aparezcan muy bien entre los ojos. ¿Vale? Y para mí ese es el reto real, el reto de hoy, ¿no? El segundo reto de hoy, les voy a pedir un poco a los participantes, y creo que es el complicado de todos, es el de la síntesis, ¿vale? Y lo digo por mí, vamos a intentar, hay muchísimo contenido, hay mucho de que hablar, y vamos a tratar de ser lo suficientemente ajustados en los temas, porque si no la gente que tenemos aquí se nos va a aburrir, y no se trata de esto, se trata de transmitir pasión y no agotamiento. Con lo cual vamos a intentar conseguirlo. Yo creo que no lo conseguiré, pero bueno, como tengo gente mucho más preparada que yo a mi alrededor, espero que sí. Y dicho esto, bueno, sí, una cosa más, que no quiero que se me olvide. Como todos sabes, el otro día desempolvábamos cajones en AER, y hablando un poco de todo esto con Marta, nos ofrecen 7 informes, 8. Desde el 2001 hasta el 2008. Informes que tienen títulos muy parecidos a esto y con conclusiones muy similares, pero que acabaron en un cajón cogiendo polvo. Este es el grito hoy. O sea, vamos a conseguir que ya tenemos actualizados los datos, ya tenemos un punto de partida, y vamos a ver si con el compromiso esto se acaba convirtiendo en una herramienta de verdad que permita un concepto que Marta y yo repetimos de vez en cuando, que seguro que a ti el concepto te gusta porque también eres de estas, y que se llama una herramienta de inteligencia territorial. Creo que esto puede ser, junto con todos, una verdadera herramienta de inteligencia territorial que permita focalizar inversiones públicas, que permita focalizar estrategias, ¿vale? Y comienzo presentando un poco a la gente que me acompaña hoy. Empiezo por Jesús Mene. Jesús Mene es el director general de Administración Pública y de Despoblación, ¿no? Me encanta esa capacidad creativa que tienes de poner títulos a la vez. Es mucho más sencillo que presentar pero bueno. Además, Rivero de Pro, no sé si aquí viene más como Rivero o como director general, espero que viene más como Rivero, porque es ahí donde te necesito, y muy agradecido que nos acompañes, Jesús Mene. Tenemos aquí también al señor alcalde de Cascante, para representar a las entidades locales. Para nosotros, en nuestro proyecto RED, las entidades locales han sido base fundamental para poder conseguir lo que vienes a ver aquí. Sin ellos hubiese sido imposible. Y Alberto ha sido además de los que cuando se le ha llamado ha estado ahí, ha participado con nosotros y es además uno de los agentes que ha participado en el estudio. Con lo cual, muchas gracias. Sandra Calvo, ella dice gerente por el gerente, ¿vale? De consorcio y yo suelo decir que bendito gerente, ¿vale? Una gerente de ruego de la casa, del territorio, de la Ribera, que ha venido a quedarse y que ha venido a aportar y sobre todo con unas grandes bocas, esa pasión que tienes que algunas veces se desborda, ¿no? Y que, ¿no? Eusebio, ¿no? ¿Correcto? Eusebio también se acompaña, presidente del consorcio, muchas gracias, ¿no? Y a Marta que, bueno, ¿qué puedo decir de Marta? No hace mucho que nos conocemos, pero la verdad que nuestra relación está siendo intensa, ¿eh? Marta es el fruto del poliamor entre el consorcio y los alcaldes de la zona de la Ribera de la Dama, ¿no? Es una frase que le gusta mucho a Miguel, cuando la rima del poliamor. Y que en estrategia se ve mucho porque es capaz de conseguir convertir una amenaza como soy yo en una oportunidad para la Ribera de la Dama. Una persona que complementa muchísimo. Muchas gracias, Marta. ¿No? Si queréis, comenzamos. Creo que esto de la síntesis ya no empezó bien, pero bien. Vamos a hablar de la Ribera. ¿Tenéis el...?
Y cuando compartíamos cómo administrar nuestros tiempos y nuestros contenidos, Rubén es una que me has partido la mitad de la presentación porque Rubén quería haber terminado con lo que vamos a hablar aquí, y es normal. Porque un análisis como el que se os ha presentado, son 130 y pico páginas, os invito a que lo veáis despacio, hay mucha información, muchos datos. Cuando buceas en los datos ves cosas curiosas, no es fácil. Pero realmente lo importante de ese análisis son los retos. Es decir, lo que me ha parecido, lo que suscita de todo ese análisis son retos. Y es donde yo me quería centrar. Y de los retos es de lo que quiero que hablemos, ¿no? Los retos estratégicos que tiene la Ribera, porque al final todo esa amalgama de datos nos ha abierto los ojos en dos, digamos, en dos grupos de retos, ¿no? Un reto que está basado en la cohesión del capital humano, o sea, dos retos basados en la cohesión del capital humano y otro en el impulso económico estructural. Y es que, como tú has dicho, ¿no? El crecimiento de la Ribera es potente, un 3,3 por encima de la media de la comunidad. Estamos hablando de una población que crece, pero una población que cada vez se envejece. Porque el crecimiento no está siendo acorde a el crecimiento vegetativo. Es un crecimiento que viene dado estructuralmente por un tema migratorio. Un tema migratorio que genera de alguna manera también ciertas dificultades a la hora de poder plantear los cambios sociales que esto nos está generando. Y es un tema candente, es un tema complicado, pero que hay que entrar en el terreno y vamos a hacerlo con valentía y con realidad y con datos y ejemplos de historia, porque yo creo que una de las cosas importantes que se trata de estas mesas es tratar el tema con el dato, es decir, hacer relato del dato, ¿no? Entonces, ahí aparece un reto, con lo cual, ¿cuáles son los 5 retos a los cuales queremos abarcar? Pues, bueno, pues un reto demográfico y de cohesión territorial, un reto de fidelización y financiar el talento, un reto de crecimiento económico e industrial, un reto de gobernanza y colaboración y un reto de infraestructuras. Y aquí nos vamos a centrar, ¿no? Por lo cual, si os parece, vamos con el primero, ¿vale? Vamos con el reto sociodemográfico y de cohesión social de la Ribera, ¿vale? Datos, bueno, fortalezas importantes. La población de la Ribera, posiblemente a fecha de hoy, en el estudio tenemos datos hasta el 2024, estemos superando los 120.000 habitantes. Es un crecimiento sostenido, de un 3,3%, como ha dicho Rubén, supera el 2,5% que tiene la media de Navarra, pero es un crecimiento que viene dado por los flujos migratorios, ¿no? Tenemos una debilidad, es que más del 20% de la población ribera supera los 65 años. Porque esto es una debilidad, sobre todo porque el crecimiento vegetativo en el 2024 fue negativo, fueron 1.043 personas, y porque además esto hace que haya datos económicos que supongan un problema como es la tasa de relevo. La tasa de relevo es personas de menos de 16 años que pueden sustituir a las personas de más de 65 en los puestos de trabajo cuando se jubilen, ¿no? Y la tasa de relevo en este momento de Navarra es baja, la Ribera tenemos un poquito más, pero estamos hablando de un 0,821, ¿vale? O sea, esto quiere decir que 100 personas que se jubilen son 82 hay para sustituirlos. Y esto nos tiene que hacer pensar en que, bueno, pues tenemos que revertir ciertos cambios. Y luego hay otro tema y también quiero destacar, y es que en el estudio hemos pedido, ese señor que está sentado ahí es un salto porque la verdad es que no sé lo que hablas como de esto, pero has perdido menos seguro. Sí. Sabes que nos ha dado todo lo que hemos pedido. Y hay una cosa que hemos pedido, que eso sí que yo creo que nunca lo habíamos tenido, es la segmentación de esa información por municipios. Porque nuestra idea es a los alcaldes de la Ribera, que tanto nos habéis ayudado, regalados esta información, y pediros que os unáis con nosotros en esta reflexión y en este ejercicio de inteligencia territorial. Y esa información por municipio nos da también fotos, análisis, y vemos la diferencia que hay entre, por ejemplo, un Monteagudo que tiene un envejecimiento de 27,2% de su población contra un Centro de 17, con lo cual, pese a que hagamos un ejercicio de análisis colectivo, cada población tiene que tratar sus datos, porque no vale la medicina, incluso en una tierra tan pequeña como la Ribera, para todos, ¿no? Y empiezo con mis preguntas y voy a empezar, si os parece, si me permitís, por cercanía.
aquí con Marta, ¿vale? Y voy a la pregunta más comprometida, en el tema de la migración. Es decir, si os dais cuenta, y esto es un símbolo, a mí yo cojo más la importancia que hemos oído, porque me toca presentar. Las reglas importantes son ellas. Es decir, hoy queremos que estén, que presenten los datos los técnicos, que son los que tienen que unificar y desplegar este informe. Por eso queremos que sean ellas las que den opinión para que veáis un nivel de capacidad técnica que tenemos en este momento en muchos asociaciones. Estoy encantadísimo. Entonces, en este aspecto, actividad económica, Marta, ¿sería sostenible la actividad económica de la Ribera sin inmigración? Y si es así, ¿qué compromisos proactivos debe asumir el empresariado ribero para intentar que esta inmigración sea una inmigración que tenga un ejercicio de facilitación con integración social y la población extranjera, que esa multiculturalidad se convierta de verdad en una ventaja competitiva? Vale, pues me caen dos preguntas de golpe. Última en el tema de cualidad. Eso es. Entonces, lo tengo fácil porque yo voy a contestar con los datos, ¿vale? Entonces no tengo que dar opiniones ni personales ni siquiera políticas porque la respuesta está en los datos. Ha hablado Rubén y ha comentado Rafa esto del crecimiento vegetativo, que yo ahora que me he hecho una experta para el que no sepa exactamente qué es la diferencia entre el número de nacimientos y de defunciones en un territorio en un año. Entonces, en la Ribera de Navarra ahora mismo estamos prácticamente en negativo y para que os hagáis una idea, en 2023 tuvimos un saldo de menos 143 personas. Esto significa que si no fuera por la inmigración internacional, que desde el 2016 se ha incrementado en más de un 1000%, la Ribera estaría perdiendo demografía, población y capacidad productiva. Luego, la inmigración ahora mismo es el motor principal de nuestro dinamismo demográfico y laboral, representando más del 18% de nuestra población. Y que además está sosteniendo sectores estratégicos como los cuidados, la industria y la agroalimentación. Hay hay 1000 datos, ¿vale? Pero yo quiero apuntar a dos que nos dan una conclusión además interesante. Entre 2022 y 2025, a ver, pendientes todos, la afiliación de personas con nacionalidad española en la Ribera creció un 3,7%, que estos son 1.402 personas, ¿vale? Y sin embargo, la afiliación extranjera se disparó en un 21%, que son 1.384 personas, es decir, 1.402 nacionales, 1.384 extranjeros. Esto significa que en términos netos, casi la mitad del nuevo empleo generado en la comarca en los últimos 3 años ha sido cubierto por población extranjera. Esto sin contar con aquellas personas que ya tienen la nacionalidad, ¿vale? Otro dato. En la Ribera, los trabajadores extranjeros ya representan el 16,8% del total de los afiliados, mientras que en Navarra ese peso es del 13%. Luego, nuestra comarca tiene mayor dependencia estructural de la inmigración. Pero efectivamente, más allá de los datos, el fenómeno migratorio genera importantísimos retos, ¿no? Y me has hecho la segunda pregunta, y a la segunda pregunta, Rafa, yo te tengo que contestar dándote un poco la vuelta. Me has preguntado que qué podemos hacer las empresas, me incluyo como señor de la empresa, por incorporar o no incluir a los migrantes. Y aquí digo que le doy la vuelta a la respuesta porque yo considero que es un poco al revés, que la empresa por necesidad, por seguir con su actividad, de manera natural ya ha incorporado, o durante estos años ha hecho inclusión con las personas migrantes. Y creo que es la sociedad, creo que es la política la que tiene que mirar a la empresa y tiene que recoger cómo ha trabajado todo esto de manera tan natural, ¿no? Entonces... Bueno, no está mal la respuesta, Vamos a ver, capacidad de síntesis también es poca, no vamos mal. No me extiendo en las... Bueno, sí, al final la Ribera, yo creo que en este momento es un reto demográfico y es un laboratorio social. Creo que tenemos nuestros cristos, pero soy optimista, creo que estamos a tiempo. Esto no es Francia, no es Inglaterra, no es Alemania.
pero estamos a tiempo y efectivamente para revertir y para convertir retos en oportunidades hay que trabajar y hay que tener una visión conjunta. Y por eso la siguiente pregunta, si me permite, se la lanzo aquí al alcalde de Cascante, Alberto. Alberto, desde el primer año de la administración, desde la trinchera, ¿qué competencias o recursos específicos urgentes cree que se necesitan transferir a los ayuntamientos para poder gestionar con éxito la cohesión social e integración durante la próxima década? Y no me gusta esa sonrisa. En primer lugar, buenos días. Yo, como representante de los ayuntamientos, espero estar a la altura. Aquí hay muchos alcaldes, alcaldesas, representantes municipales y demás. Pues bueno, yo voy a ver si puedo resumir los problemas que tenemos dentro de la administración local que es la más cercana al ciudadano y en la que de verdad se palpan los problemas reales de la ciudadanía, sobre todo con la población migrante, con la población extranjera. He de decir también pues, que en muchas localidades, y yo creo que sobre todo en la Ribera Baja, de 7 o 8 años a esta parte hemos experimentado un incremento, pero desmesurado. Yo creo que en torno, por lo menos en la nuestra en Cascante, está por encima del 20%. He visto datos que no se consuela por el que no quiere, como por ejemplo Milagro, en torno al 25%, y por lo tanto es me refiero a lo mismo. Yo creo que al final somos los que tenemos que dar respuesta a los problemas del día a día. Sobre todo, yo creo que las primeras generaciones de migrantes o de población extranjera que acuden a las localidades lo que más demanda, sobre todo, es vivienda y también, evidentemente, trabajo. Más allá del estigma que muchas veces se cree que el inmigrante no viene más que única y exclusivamente a lo que es la percepción de ayuda, yo creo que es un valor activo que tenemos en las localidades en la introducción de, por ejemplo, servicios públicos. Cuando hay las diferentes ofertas para trabajar en brigadas y demás, pues son principalmente la población inmigrante, la población extranjera que está recurriendo a esos recursos. También es cierto que los ayuntamientos estamos viendo que muchas veces hay que compartir espacios públicos con otras actividades porque somos incapaces actualmente, como ha habido, por así decirlo, una llegada que muchas veces se nos escapa de nuestros análisis y nuestras infraestructuras de años atrás, nuestra previsión del municipio, que tenemos incluso que improvisar. Pero también es cierto que para efectos de buscar la cohesión social es muy importante, sobre todo en las segundas generaciones. Las segundas generaciones, como digo yo, esos niños que se pueden, creo que tienen como niños o niñas que son, tienen la vocación de esponjas, yo creo que tienen que convivir, por así decirlo, con el concepto de población nativa y por lo tanto yo creo que la labor que se haga en edades prematuras, pues yo creo que nos ayudará bastante. Por lo tanto, la fortaleza la podemos tener en los educadores, en los formadores, en actividades como son deportivas, que yo creo que actividades como el fútbol es muy universal. Yo creo que ayuda a la integración porque todos aquí presentes vemos los partidos de fútbol que hay de todas las nacionalidades, que hay tal, incluso hay las normas son para todos. Pero como digo, es importante también que empatice con nosotros la administración autonómica y sepa de estos problemas que tenemos, sepamos la dificultad que muchas veces tenemos las entidades locales y que muchas veces sí que se puede hacer un esfuerzo desde el Gobierno de Navarra, pero sobre todo necesitamos recursos económicos para complementar los recursos humanos y técnicos. Muchas veces la población migrante que acude a los ayuntamientos son población con estudios muy elementales. Yo creo que los ayuntamientos, por cercanía, tenemos las herramientas, los programas, las aplicaciones para que la gente pueda derivar y pueda hacer todo lo que es la tramitación vía online, por correo electrónico y demás, y luego nos encontramos que muchas veces la población extranjera es la que demanda más servicios personales, como muchas veces la barrera, ¿verdad?, del idioma. Por lo tanto, ahí que también muchas veces tengamos problemas a nivel de saber las necesidades que se tienen o dar un servicio de las mejores maneras posibles. Yo simplemente creo que es muy importante, sobre todo en la Ribera, y sobre todo viendo los datos, la diferencia y la brecha económica y demás, pues que sea conocedor o que sea, por así decirlo, empático el Gobierno de Navarra y que por lo menos a ver si es capaz de ver estas necesidades y hacer un estudio para que por lo menos podamos complementar
este tema, que es un tema caliente, es un tema interesante, me parece un tema bonito, ¿no? El tema de nuevas herramientas de financiación y qué planes transversales está trabajando el gobierno de Navarra pues para favorecer y mejorar la calidad de vida del arriero. Y nosotros en AER estamos llamando ahora amabilidad territorial. Parece que el concepto de amabilidad territorial es un concepto amplio que conlleva muchas cosas, pero una de ellas es esta. Gracias, Rafa. En primer lugar, bueno, pues buenos días a todos y a todas. Agradecer la invitación a él a participar en esta mesa y agradecer también la oportunidad de participar en este diagnóstico que habéis elaborado, como días antes, como director general y como Rivero, y poder haber aportado mi visión pues, a estos retos que tenemos por delante, ¿no? Bueno, algunas cosas ya se han dicho, ¿no? La Ribera crece más que el resto de Navarra, crece sobre todo debido a la población migrante, lo cual bueno, yo creo que también hay que verlo como algo positivo, ¿no? Es un territorio que es capaz de atraer población. No sucede lo mismo en otros territorios de Navarra. Entre mis competencias que está luchando contra la población, pues este es un problema, ¿no? Hay territorios que no son capaces de atraer población y que tienen esta pérdida de población, lo cual pues hace que, bueno, que tenga otras necesidades. Este territorio en principio es capaz de atraer población, lo cual no quiere decir que no tenga que abordar, esto lo hemos comentado muchas veces con Sandra, pues un reto demográfico diferente quizás de otras zonas de Navarra, pero un reto demográfico importante, ¿no? Población envejecida, población migrante. Por lo tanto, pues bueno, tenemos que abordar este reto, ¿no? Y sobre todo bueno, transformarlo en cohesión social, en integración real y en igualdad de oportunidades, ¿no? Lo hemos visto, lo decía, y lo dicen ahí los datos, ¿no? Hay municipios que se fortalecen, que crecen, y hay otros que tenemos como población, como están envejeciendo, y está claro que esto puede motivar, puede hacer que tengamos una ribera de dos velocidades, ¿no? Cuando sería algo deseable, ¿no? Por lo tanto, bueno, tenemos un problema de cohesión territorial similar al del conjunto de nuestra comunidad, una comunidad que también crece, pero está claro que con desigualdades territoriales, ¿no? La ribera, pues a otra escala, ¿no? Pues también tiene este problema, ¿no? Y recogiendo un poco el guante que lanzaba el alcalde, ¿verdad? Esta necesidad de ayudar a las entidades locales. Somos muy conscientes de la importancia de las entidades locales. Yo creo que este gobierno, desde el inicio de la legislatura, de la primera legislatura de María Chivite en el año 2019, era un gobierno muy municipalista, centrado y sobre todo con el objetivo de reforzar las capacidades de las entidades locales. Y esto, pues bueno, hablando de financiación, pues aprovecho para poner en valor ese nuevo modelo de financiación local aprobado en el año 2022 por mayoría absoluta, con una ley que fortalece y tiene una estabilidad sin precedente a las entidades locales, una ley que asegura un crecimiento de manera anual a esas entidades locales. ¿Y cómo se traduce este nuevo modelo de financiación local? Pues aquí en la Ribera, en los municipios que conforman esta Ribera alta y baja, pues bueno, del año 2021 al año 2025, pues 15 millones más de euros ha recibido la Ribera, ¿no? En el año 2021 eran 40 millones de euros lo que financiaba el gobierno con el sistema de transferencias corrientes. Hoy en día el último pago del 2025 fueron 55 millones de euros, ¿no? Y sobre todo se focaliza y ayuda también a que municipios que tienen esa capacidad tractora puedan reforzar esa financiación, ¿no? Por poner dos ejemplos concretos, ¿no? En el caso de Tudela, el municipio tractor de toda la Ribera, pues ha incrementado su financiación en un 56%, un dato muy considerable, pero por ejemplo pues Peralta, que puede ser considerado pues, el otro municipio tractor de esta Ribera Alta, pues en torno a un 40%, ¿no? Yo creo que esto es capacidad real de actuación para las entidades locales. Estos 15 millones de euros más, este incremento en torno al 30% más para toda la Ribera, bueno, yo creo que es capacidad real de actuación, es gasolina en el funcionamiento de las entidades locales. Y si a esto le sumamos pues, otros planes que también sirven para mejorar la calidad de vida, como puede ser el plan de inversiones locales, que también ofrece una continuidad en las inversiones y que también hemos podido ver pues, cómo a través de ese plan de inversiones locales se va a materializar las inversiones de abastecimiento de agua a través del Canal de Navarra, como veremos, bueno, cómo se podrá financiar pues, en torno a 12 millones de euros de inversiones para traer agua de calidad a toda la Ribera. Pues como yo creo que bueno, este gobierno piensa en las entidades locales, piensa también que al ser esas entidades que están más cercanas a los ciudadanos y son aquellas que tienen que responder a estas primeras necesidades, pues tienen que estar fortalecidas. Y yo creo que este es el objetivo, y este ha sido el objetivo del gobierno. Tampoco nos podemos olvidar de esta referencia a financiación pues, de los fondos europeos, los Next Generation, que ya se pueden, yo creo que se pueden ver en la Ribera, cómo han transformado o han empezado a transformar esa necesidad de descarbonizar, esa necesidad de digitalizar a la empresa y las entidades locales. Yo creo que también esto lo podemos ver. Pero bueno, está claro que no solamente hay que hablar de financiación, son muchos los retos que tenemos por delante.
hay que reforzar esas capacidades de los ayuntamientos, hay que integrar mejor las políticas públicas y sobre todo hay que trabajar más de manera coordinada. Pues muchas gracias. Que no tenemos capacidad de síntesis, porque la verdad que a mí me surgen muchas preguntas que van a quedar en primeras veces, seguro que los que estamos aquí también, pero tenemos que avanzar. Nos quedan 4 retos, ¿eh? O sea, estamos en el primer. Vamos a intentar acelerar. Vamos al segundo reto, la fidelización y atracción del talento de la Ribera, ¿vale? Vale, bueno, creo que tenemos ahí ya la presentación. Aparece el reto del talento. La Ribera, la verdad que tiene fortalezas importantes en el tema del talento. A mí me parece una gran fortaleza la capacidad que tenemos de generación de talento. Tenemos un territorio que tiene centros muy potentes de formación profesional y tiene un campus universitario. Esto solo hay 2 territorios dentro de nuestra comunidad, en nuestra ciudad. Pero también hay debilidades como por ejemplo lo que se ha detectado en nuestros estudios, la fuga de talento joven. La fuga de talento joven, no sé por qué, ¿no? Parece como que decía aquí que se refleja en el estudio, imagino que por un focus group, que bueno, quedarse en la Ribera no un éxito, ¿no? Para la gente joven. Y eso creo que de nuevo volvemos otra vez a poner termómetro en el concepto de movilidad territorial, ¿no? Hay escasez de perfiles cualificados y bueno, y hay un factor crítico que yo creo que va muy en contra de la suma o de la atracción del talento, que es esa desordenación que tenemos en temas salarios, ¿no? Bueno, pero como decía, hay también oportunidades claras. De hecho, hay una gran demanda de perfiles STEM. Es decir, en este momento la Ribera necesita cubrir una gran demanda de perfiles STEM que somos capaces de generarlo, pero no se quedan aquí, ¿no? Y hay mucha actividad industrial. En este momento, el empleo que genera la industria en la Ribera es superior al empleo que genera la industria de Navarra. Eso, bueno, pues son fortalezas que creo que debemos aprovechar. Y hay desequilibrios. De nuevo vemos otra vez el análisis pormenorizado por municipios, que es importante, ¿no? Y, joder, aquí apareció un indicador que a mí me llamó la atención, que yo no lo conocía, que es el de participación laboral, ¿no? Que creo que esto es la gente que está trabajando y la que está buscando empleo dentro de las funciones del entorno. Y, fijaos, Peralta, que tiene 0 de desempleo, ¿no? Es decir, estamos hablando de un empleo festival técnico, ¿no? Tiene un 64,4, es decir, es potente. El 64,4% de la población capaz o con posibilidades de trabajar está trabajando o está buscando empleo, ¿no? Pero fíjate que tiene un 10% de desempleo, un 25% de población migrante, estamos hablando de que tiene un 48%, ¿no? O sea, procediendo estos datos nos permiten sacar ciertas conclusiones, ¿no? Por eso os invito a que cogáis el informe y os lo ¿no? Y vamos al reto, ¿vale? Sandra, empiezo contigo, que te he dejado, no te he metido en la ronda de libros, no, esto es en el SEMA, ¿no? ¿Cómo se compite la Ribera en el territorio, ¿no? A ver, ¿se me oye, no? Bueno, yo creo que el concepto de amabilidad es como muy abstracto, ¿no? Yo antes de venir aquí hemos estado dando en Consorcio de un taller en el Valle del Ebro, en primero de bachiller, sobre el tema de los ODS que hemos estado comentando, ¿no? Y a mí me encanta preguntar a la chavalería, ¿y vosotros cómo pensáis que vivimos en la Ribera? ¿Mejor o peor? Y, o sea, ya que con el montón de talleres que damos todos los años, la mayoría de la gente, mucho mejor. O sea, ¿no? O sea, tenemos luz, tenemos fiesta, somos súper sociales. O sea, la percepción de la chavalería... A Sol, ¿no? Sí. ¿Te refieres a Sol? Sol, sí. Sí, había un proyecto en dos sociedades que era la luz al sur de un reino, ¿no? Parece como que en el momento en que pasas de esta calle para abajo, ostras, tenemos muchísimo más luz, ¿no? Entonces, la percepción es que aquí vivimos súper bien, ¿vale? Aquí vivimos súper bien y es algo como súper abstracto. Y después, yo siempre, porque soy la chica alta, que igual como Marta, ¿no? Y después les hablo, pues resulta que no estamos mejor. Resulta que no estamos mejor. A mí lo que me duele en el alma es el tema de pobreza severa. Un 15,4 contra el 11,3 de Navarra.
una renta de media de 14.366 contra 16.423 de la media. Y ya lo que me hace pensar en que el futuro no va a ser mejor es que, porque es el dato demoledor, que tenemos 10 puntos porcentuales por debajo de la media de Navarra en estudios superiores. O sea, en el 2021 tenemos un 22,7, en el 2025 tenemos un 27,2, pero la media de Navarra está en el 37,5. El poder de la ignorancia, ¿no? Somos felices porque somos felices, ¿vale? Pero realmente los datos, claro, y a mí lo que me preocupa de todo este tema es que este tipo de desigualdad es estructural. O sea, allí en el 2017, y está aquí Eneco, que fue en ese momento como presidente del consorcio el que impulsó la primera estrategia comarcal de especialización inteligente, a la que después se puso el apellido de sostenible. Nos lanzamos con ese tipo de diagnóstico, claro, y el problema es que tenemos el diagnóstico no ha cambiado en lo que es cohesión, seguimos igual. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal, no? Entonces, claro, por aterrizar un poco, ¿no? Territorio amable. Vivienda accesible. Siempre ha sido una preocupación, ahora parece como que nos preocupa más y tal, pero yo creo que el tema de la vivienda siempre ha estado ahí, ¿no? Servicios de calidad, más personas, iguales medios, peores servicios, o sea, es matemática pura. Y luego el tema de la cohesión social. Entonces, yo creo que somos felices, los riberos y riberas, pero realmente para que la Ribera de Navarra sea amable, pues habrá otro tipo de organismos que también tendrán que ser amables con la Ribera de Navarra, por eso, porque a mí el tema, ya te digo, de la cohesión social me preocupa que no avancemos en el tema. Y eso es lo que te puedo decir. Venga. Hay cosas bastantes, se explican los otros dos, Muy bien. Marta, sí. ¿Qué complementarías con respecto, por ejemplo, a acciones que se deben hacer con los centros de formación profesional, universidades, para poder dar un impulso a esa generación de talentos? Es decir, que podamos de alguna manera hacer que se puedan vertebrar los perfiles técnicos más STEM que nuestras industrias necesitan. Sí, pues brevemente y con titulares para... el dato lo ha dado Sandra, ¿vale? Es claro, es indiscutible. Entonces, desde AER hay una demanda irrenunciable que ya llevas varios años además defendiendo, que es la implantación en el campus de la UNA del grado y el máster en mecatrónica, porque tenemos una gran industria, pero a la industria hay que dotarla de capital humano. La activación del modelo de continuidad del 2+3, el salto, la pasarela entre la formación profesional y el grado universitario, ¿vale? A la formación profesional le faltan varias asignaturas troncales como las matemáticas y la física, para no detenerme mucho aquí. Entonces, aquí lo que hace falta es activar un mecanismo que permita saltar a la chavalería de la FP al grado universitario, ¿vale? Ampliación de las infraestructuras de formación práctica. Somos muy industriales, pero aquí en la Ribera nos faltan centros de soldadura, centros de climatización, centros de robótica. Entonces, mejorar las instalaciones para la oferta formativa. Tenemos la suerte, nos encontramos en un momento en el que la normativa de formación profesional y de enseñanza superior se ha cambiado, y ahora los certificados de profesionalidad pues son una herramienta que permite superar muchas barreras, sobre todo para esta población migrante y para perfiles que ahora mismo están que no pueden acceder a la formación reglada clásica, ampliar esos certificados de profesionalidad. Problema o situación logística de la FP dual. Estamos todos encantados con la FP dual, pero se plantea el reto de la movilidad de los estudiantes. Como un chaval de 16 años va a salir de la ETI de Tudela, por ejemplo, al polígono de Fitero, que ni siquiera hay un transporte urbano. Entonces, aquí sí que creemos que hay que ponerse las pilas en el plazo inmediato y dar alternativas de transporte. Y por último, pues eso, para cambiar la narrativa, para esa fuga de talentos, cambiar a través de esos premios FP, galardones,
y demás, pues en lugares donde se demuestre a través de la empresa y de las entidades locales, bueno, de todos, que aquí los salarios son competitivos y que si hay cualificación, pues hay buenos trabajos. Añadir que Sandra Consorcio se une con nosotros en esa petición de Urbano que no es una reivindicación exclusivamente nuestra, sino que es una reivindicación conjunta de este tiempo. Pues Mari, ¿qué paso? Bueno, más allá de las estrategias actuales, vamos a pensar en proyección, ¿no? Como dice Rubén, no estamos aquí para recoger datos, sino para proyectarlos, ¿no? En el futuro, que estos datos sirvan para ¿qué medidas disruptivas se te ocurre que debemos implementar para armonizar, por ejemplo, algo que ha sacado una palestra de Sandra, y es el tema de la vivienda? O sea, realmente territorio amable no puede ser amable si no hay acceso a la vivienda. En este momento, el acceso a la vivienda en zonas rurales salía en el focus group, en la participación del alcalde de Barreras y José Luis, también Alberto y el alcalde de Peralta, que nos acompañaron en estas reflexiones. Era un tema pendiente, el tema de acceso a la vivienda. ¿Qué se te ocurre? Sí, bueno, está claro, ¿no? Hoy en día es una de las mayores problemáticas, yo creo que a nivel municipal, estatal y autonómico, el tema de la vivienda. Al final, bueno, podemos hablar mucho de empleo, de actividad económica, pero si no tenemos espacios donde la gente pueda desarrollar su proyecto de vida, si no se puede arreglar el territorio, pues esto desaparece, ¿no? Recientemente, esta misma semana, hemos presentado el plan de vivienda rural. Yo creo que es un plan importante, es un plan que viene un poco a cambiar la dinámica de funcionamiento en torno a la vivienda, con un diagnóstico previo que pone el foco en tres cuestiones, ¿no? La vivienda en las zonas rurales no hay un problema de construir más vivienda, hay vivienda. El problema es que el problema no es el precio de la vivienda, sino es la falta de disponibilidad de esta vivienda, ¿no? Tenemos vivienda, pero o no está en el mercado, o no está en condiciones, o no responde a las necesidades actuales, ¿no? Por eso yo creo que este nuevo plan de vivienda rural ofrece una nueva posibilidad, ofrece un nuevo escenario. Además ofrece financiación, 50 millones de euros para los años 26 y 27, pues bueno, para rehabilitar, para adaptar a la normativa, para activar nuevos modelos de vivienda, a los que luego me referiré. Yo creo, bueno, que establece una nueva ventana de oportunidad que tenemos que aprovechar, ¿no? Tenemos las grandes ciudades, las grandes urbes, que vemos cómo están desplazando a la población de sus núcleos urbanos, de sus centros urbanos. No se puede vivir en las grandes ciudades, cada vez hay más gente que sale a las grandes ciudades, y ahí en las zonas rurales pues ofrece un espacio de oportunidad siempre y cuando seamos capaces de habilitar las condiciones de vivienda necesarias para recibir a esta gente, ¿no? Además también, bueno, tenemos en elaboración esa ley de ordenación del territorio que va a suponer también una nueva oportunidad, puesto que incorpora una visión rural que no está actualmente en la ordenación del territorio. Por lo tanto, va a facilitar, sobre todo a las entidades locales, va a facilitar esas herramientas para planificar mejor su suelo y adaptarlo realmente a las necesidades. Ahora tenemos unos planes urbanísticos que son endemoniados, que son impracticables, que no responden a la realidad de la necesidad que tiene que tener la flexibilidad, sobre todo las zonas rurales. Yo creo que esta ley de ordenación del territorio va a suponer un cambio total, disruptivo, y que va a suponer un cambio total, ¿no? Y también, bueno, hay herramientas que ya son innovadoras, que las tenemos que aprovechar, ¿no? El tema de las cooperativas y la cesión de uso, ¿no? Tenemos una ley que ya prevé este tipo de iniciativas. Desde Nasubí se está impulsando también estas medidas en las zonas rurales. Yo creo que estamos viendo cómo están siendo bien acogidas y cómo, bueno, hay un gran interés, y al final lo que hacemos con esto es facilitar el uso del suelo, ¿no? Que el uso del suelo público no se vende, sino que es una cesión a 75 años con una ampliación a 75, una cesión del suelo a 150 años, lo cual facilita, pues en la práctica, tres cosas, ¿no? Reduce el coste de acceso a la vivienda, al final tiene un suelo público que no hay que comprar, sino que los ayuntamientos lo ceden. Evita la especulación, hablando siempre de un suelo que va a ser público para siempre, con lo cual se evita esa especulación, y yo creo que garantiza la estabilidad a largo plazo para estas cooperativas que se forman, ¿no? Por lo tanto, yo creo que las entidades locales en estos momentos, que también son corresponsables en materia de vivienda y que tienen las competencias compartidas, pues bueno, tienen estas oportunidades, tienen estas herramientas. Como digo, en un futuro esa ley de ordenación del territorio, pero ya tienen este plan de vivienda rural con financiación, y también tienen toda la normativa de las cooperativas y la cesión de usos, que hay que atreverse, hay que ser innovador y hay que experimentar. Yo creo que, bueno, en los municipios lo está probando, está dando un buen resultado, hay interés, y yo creo que esto pues, puede ser una manera también de que la gente joven en estos municipios se pueda quedar, porque de alguna manera tenga más facilidad y se ponga un costo
gracias. Te dejo para el final y esta vez para que recojas el nuevo. Bueno, te hace una pregunta, César. ¿Estás de acuerdo con el director? Bueno, en parte sí, y alguna cosa pues puedo discrepar. Yo también es cierto que primero que hay que empezar diciendo que Navarra tiene una fiscalidad propia. También es cierto que las nuevas generaciones, principalmente el modelo de vivienda que quieren es el tipo adosado, con un pequeño patio y demás, sobre todo en las localidades medias o localidades que no son las grandes urbes. También hay que decir que, al hilo de lo que he dicho anteriormente, de que Navarra tiene una fiscalidad propia, de que a efectos de declaraciones de la renta, desgravaciones, deducciones, creo que antes en Navarra había la cuenta vivienda, que creo que se suprimió, y los que somos de mi generación, para la adquisición de vivienda nos fue muy bien. Por lo tanto, ese tipo de políticas que puede implementar para el acceso a la vivienda por parte del Gobierno de Navarra, en cierto modo es una discrepancia, pues yo creo que se puede sacar adelante. En otro orden de cosas, también, como digo, en los ayuntamientos nos enfrentamos a los gastos históricos, a la rehabilitación de los mismos. Y muchas veces nos faltan herramientas, muchas veces porque la gente se mete donde sea con tal de tener acceso a la vivienda, por la fórmula también de que muchas veces pues, se nos quedan los gastos históricos muy obsoletos. Yo, por ejemplo, cuántas veces, ¿verdad?, gente renuncia a las herencias por el coste que tienen las mismas en los gastos históricos y nos tenemos que comer el marrón los ayuntamientos. Tenemos que subsidiariamente hacernos cargo de la rehabilitación de esas viviendas, el coste de derribo de las mismas, y después es poco menos que complicado o imposible hacernos con ese terreno. ¿De acuerdo? Porque tenemos unos de derecho relativo a la propiedad, yo creo que más garantista, creo que a nivel mundial, y hacernos, como digo, la posibilidad de hacernos con ese suelo es poco menos que imposible. Por lo tanto, yo creo que ahí habría que darle una pensada. Ya sé que quizás son competencias que estén incluso en el Gobierno de Navarra, pero con los gastos históricos deberíamos de, sobre todo, competencias que tenemos que asumir subsidiariamente los ayuntamientos, se debería de mirar, porque, como digo, muchas veces nos descapitalizamos. Y eso es un poco lo que digo, fiscalidad propia que tenemos en Navarra, la posibilidad de implantar a nivel de declaraciones de IRPF y demás, pues políticas de desgravación, de deducción, la cuenta vivienda, y sobre todo eso, el modelo de vivienda que muchas veces demanda la población, por lo menos en localidades medias o localidades como la mía, es el típico, la casa adosada, con patio y demás. Un poco es eso. Pues muchas gracias, como veis. Me encanta generar estos espacios donde las ideas no son las mismas, pero se respetan, se comparten, se aportan y es un espacio de reflexión. Avanzo en el tiempo en el que puede, llevamos más, ¿verdad? Bueno, pues vamos a hacer reto, vamos a ver si somos capaces de sintetizar, porque me daría pena que se nos quedasen retos por presentar, sobre todo para que veáis un poco, para aportar visión. Y el tercer reto es el reto de crecimiento económico industrial. Lo presento rápido. Fortalezas claras de la Ribera. Tejido industrial sólido. Capacidad de generar empleo y además un tejido industrial muy ligado al territorio, con mucho arraigo, porque es la industria agro no se puede ir, ¿no? Y la industria agro representa un 11,7% de las empresas, que está 3 puntos por encima de la media de Navarra. Hay contrastes, de nuevo, en el sector industrial. Vemos que el empleo que genera el sector industrial es prácticamente el 50%, frente a Fronteras, que es un 17,6%. ¿Vale? Por lo cual, también hay debilidades de la dependencia de un sector tradicional que está en decadencia, la pérdida del 10% de empleo en el ámbito rural. Pero bueno, de nuevo volvemos a potencializar oportunidades. ¿Por qué? Porque la Ribera en este momento tiene capacidad, ¿no? Tenemos que poner luces largas y luces cortas a esto. Tenemos que estar en luces largas intentando reconvertir un sector como la agroindustria en un sector más sostenible
3.800 personas afiliadas, una base sólida. Empiezo por Sandra. Infraestructuras clave, llegada de Canal de Navarra, por ejemplo. Vale, Canal de Navarra. Sí. ¿Cómo podemos aprovechar una cosa así? Algo así para modernizar y darle un entorno sostenible y tecnológico a la industria. Sí, a ver, el Canal de Navarra yo creo que es, junto al tren de alta velocidad, las dos infraestructuras clave que ahora mismo son súper urgentes aquí en la Ribera, ¿vale? O sea, Canal de Navarra, sí. Y tengo aquí a Alberto. Claro, Canal de Navarra, pero es que al final hay otros problemas como de base, ¿no? El tema de los comunales, el tema de las parcelaciones, o sea, las agrupaciones parcelarias y tal, que luego a la hora de aterrizarlas en las localidades no son sencillas, ¿vale? Entonces, ahí yo creo que sí que habría que darle una vuelta. Es necesaria la ayuda de Canal de Navarra, por supuesto, o sea, necesitamos que llegue agua a la ribera, porque al final somos la huerta ya no solamente de Navarra, sino yo creo que al final somos un hub súper importante a nivel de agrícola, aunque estemos perdiendo peso, pero claro, el agroalimentario al final que se alimenta de ese campo, pues lo necesita. Pero claro, necesitas agua, pero no para seguir regando a manto como se está regando ahora mismo, porque las parcelas son pequeñas, ¿no? Se sigue regando ¿no? Claro, ese canal al final tiene que ser, claro, sostenible, tiene que ser tecnológico, tiene que ser moderno. Y aquí otro dato que es curioso, ¿vale? Y que probablemente sea también una de las grandes brechas que tenemos en la red de Navarra, ¿no? Que es la inversión en I+D. 0,85 aquí, en la ribera, frente a un 1,90 en la media de Navarra. Claro, tenemos que ser tecnológicos, con lo cual ese canal tendrá que ser, pues eso, sostenible, tecnológico y a ver cómo solucionamos pues todo ese pozo que hay debajo, ¿no? Que es un poco complicado a la hora de implementar el canal de Navarra. Bueno, sector tecnológico pues no estaría nada mal. No estaría nada mal. Además teníamos hasta sitio. Hay un estudio hecho al respecto sobre ese posible centro tecnológico. Bueno, paso al director general. Perdón. Quiero hacer la siguiente pregunta. Paso a Alberto, sí. Os voy cambiando. Comercio local. ¿Vale? Comercio local me parece que es uno de los retos importantes. Se está deshaciendo el comercio local. En este momento es una de las brechas, una de las debilidades que se detecta. Bueno, pues yo creo que en parte el comercio local también es un poco por el desarrollo mismo que por la sociedad ha vivido. En el sentido que he dicho anteriormente, por el modelo de vivienda que los jóvenes queremos, por el tipo de vida que demandan, trabajo y ocio, muchas veces quieren refundir lo que es la compra en poco espacio de tiempo. Por ahí que muchas veces el comercio tan cercano al ciudadano, tan cercano al vecino, tan cercano a la población que hemos vivido hace unos años en localidades medias y demás, pues sea un poco en detrimento. Yo es cierto que lo que a las localidades son pequeñas, me imagino que aquí coincidiremos Jesús Mario, Gobierno de Navarra y yo, pues hay que darle todo tipo de facilidades, trabajar con el tema de digitalización, optimización de la energía, medidas que se van para que localidades de tamaño medio y mediano mediano y pequeño, podamos tener la posibilidad de tener ese comercio de cercanía, porque independientemente de las transacciones, son lugares donde se hace política social, pero la política social se hacen encuentros sociales, en el sentido de que la gente, mientras está esperando, pues habla un vecino con el otro, la pescadería, la carnicería, y demás. Yo creo que exacto, es algo que tenemos muchas veces los comentarios de Facebook. Pero bueno, yo
lo que digo es que es una apuesta que tenemos, algo que tenemos que buscar fórmulas y maneras de impulsarlo, porque yo creo que genera inversión para el territorio y la vida a las localidades. Nos ha dado la pelota, me imagino, complementame lo que ha dicho Alberto. Bueno, yo creo que coincido con él, ¿no? Al final el comercio rural es un comercio importante, es una actividad importante de los centros urbanos, es una actividad que poco a poco se está perdiendo contra mayores municipios que pues florecen estos centros comerciales que a veces acaparan parte de ese comercio local y bueno, yo creo que de alguna manera tenemos en breve, luego el gobierno está trabajando en esta ley de comercio que nos va a servir también para impulsar un poco y fortalecer y proteger a los comercios y de alguna manera también pues crear alguna manera de impulsar. Yo creo que estamos trabajando en esa línea y que en breve, a lo largo de este año, se podrá aprobar esa ley de vicepresidente de comercio que se pueda aprobar. Y por responder un tema que queda antes pendiente, que comentaba el alcalde, el tema del problema de los... No te desprisa, ¿no? El tema del problema de las ruinas en los cascos históricos, pues también es un problema que estamos trabajando. El año pasado se encargó un estudio en la Universidad de Barcelona y bueno, y estamos también trabajando en un cambio o en varios cambios normativos que van a dar herramientas a las administraciones públicas para facilitar de alguna manera pues movilizar toda esa vivienda en ruinas y ponerla otra vez en el mercado. Yo creo que es un tema importante que esperamos que veamos durante este año y que va a ser una herramienta más que va a tener las entidades locales para movilizar su vivienda dentro de estos procesos. Muchas gracias. Pues vamos a pasar al siguiente reto. Tenemos un pequeño espacio, sí. No, comentar que gracias a Gobierno de Navarra hay un proyecto en marcha muy chulo que se llama Rural Nav, que se está haciendo con los 4 grupos de acción local. Sí, se presentó aquí, ¿vale? Y una de las acciones de este año que hablamos un poco de comercio, ¿no? Se va a lanzar una campaña en toda Navarra de comercios que cuidan. Al final los comercios, eso que comentaba Alberto, ¿no? Son algo más que actividad económica. Muchas veces pueden ser lugares de encuentro, lugares de socialización, lugares de antenas de que pasan cosas mayores. Y yo creo que si les apoyamos un poco simplemente darles como más labores, no solamente vender, ¿no? Estás cuidando y sobre todo ayudarles a que modifiquen el modelo de negocio hacia las demandas reales. La juventud está súper interesada en temas de sostenibilidad, ¿vale? Si igual por esa vía de, bueno, es que estás socializando, estás construyendo una economía circular, pues yo creo que por ahí hay como un gran paso en el que ya se está avanzando con programas llevados a cabo desde el segundo Navarra. Muy bien. Y pasamos a la gobernanza. La gobernanza, la colaboración en el Ribera de Navarra. Pues Alberto, porque yo creo que aquí tenemos deberes porque el tema de la gobernanza nos ha parecido cosas interesantes, ¿no? Empiezo por las fortalezas. Dentro de la estructura de la gobernanza, como positivo, es que existen redes de colaboración público-privados potentes, ¿no? Y aquí tenemos un ejemplo de consorcio. O sea, tener una herramienta como consorcio en un territorio es una fortaleza porque permite de alguna manera facilitar el trabajo conjunto, ¿no? Y bueno, me pongo también cierta medalla en este momento en cómo está ¿no? actuando dentro del territorio también como una herramienta útil para esto. Y eso es una fortaleza positiva de nuestra ribera. Pero para hacer debilidades, una de las mayores debilidades es el concepto ISLA, es decir, es el concepto o la individualidad con la que los ayuntamientos gestionan sus políticas públicas. Se ha detectado que hay falta de visión del territorio, falta de visión conjunta, que los ayuntamientos operan mirando muy hacia adentro y poco hacia afuera, y hay poca interconexión de colaboración entre los entornos municipales. Eso se convierte en una amenaza clara de fragmentación, ¿no? Y, joder, resulta complicado, y doy fe, Marta, ¿verdad? Aplicar políticas que impulsen proyectos estratégicos de gran escala, ¿vale? Como es el comienzo de lo que tenemos ahí. ¿Estás de acuerdo? ¿Echas en falta la colaboración entre municipios? Bueno, yo creo que en líneas generales la colaboración entre municipios, a mí creo que me toca y en determinados aspectos yo creo que es muy buena, porque la mayor parte del problema de una localidad o de un alcalde, de un concejal, la tiene también en otra localidad. Por lo tanto, yo creo que se generan sinergias entre muchas localidades, principalmente porque los problemas son los mismos. También hay que decir que
que yo soy, ya sabéis que yo soy partidario que lucho por la optimización de los recursos públicos. Yo soy partidario de que no puede haber en todos los sitios de todo, que se tienen que distribuir los servicios públicos. No podemos tener todos los ayuntamientos, todos los municipios una piscina cubierta, no podemos tener unos centros de día, no podemos tener un río afuera de arena. Yo creo que tenemos que trabajar de manera de que generar zona, comarca, y un poco a diario y con las infraestructuras de movilidad. Creo que no hay ningún problema y creo que se tiene que facilitar, como bien también he expuesto desde la educación, con el tema del transporte y otras localidades y demás. También quiero recalcar con el tema del tejido industrial. Yo creo que se ha metido en el barro ahí Sandra con lo relativo al canal de Navarra. Yo creo que el canal de Navarra nos va a aportar mucho en la ribera, sobre todo en agua de boca, agua para la industria y demás. Pero también es cierto que necesitamos llamar a puertas. Necesitamos llamar a puertas porque no es normal que en municipios la tramitación administrativa pues que tanto muchas veces no depende del gobierno de Navarra. Hoy nos enfrentamos muchas veces a la hora del desarrollo del tejido industrial con un órgano que es totalmente opaco. Eso es Confederación Hidrográfica del Ebro. Como te toque hacer algo con Confederación con la Che, estás matado. No es normal que tengas en tu localidad, empresas prestas y dispuestas a instalarse, a ampliar y demás, y que informes de Confederación tarden año y medio, 2 años. ¿Sabes al final qué pasa? Pues que se deslocaliza, que se van a otras comunidades autónomas, a otras zonas y demás. Tenemos que impulsar, de la misma manera que tenemos que impulsar el desarrollo urbanístico, con los planes parciales de reparcelación y urbanización. Servirá un poco para apoyar e impulsar el tejido industrial, el tejido urbanístico, y ya no te digo de nuevo, como te toque alguna gestión con Confederación Hidrográfica de planes municipales que sirvan para dotar de mayor vivienda, de mayor tejido industrial, con lo que nos enfrentamos desde aquí. Yo por lo menos en lo que a mí compete, creo que es algo más que me han dejado caer los ayuntamientos. Ya no es que pida ayuda al gobierno, ahora pido auxilio, porque no es normal que en municipios, que como digo, haya empresas queriéndose instalar por ampliación y demás, informes de Confederación se alarguen o se demoren tiempo. Y ya no te digo como te toque ir, porque muchas veces ya te dan ganas de echarte a llorar, incluso ponerte a quitar el tubo, a ayudar a los mismos trabajadores y funcionarios de la Confederación. Como digo, yo creo que ahí es algo que nos genera muchas barreras a nivel de desarrollo industrial. No sé por qué intuía que iba a salir de Confederación, pero es bueno. No, lo has comentado, ¿no? Complementando un poco, porque es verdad que es una queja, es un clamor de los municipios, los tiempos de la administración, la burocracia, lo que cuesta, ¿no? Competitivamente, que un pueblo decida acometer una inversión en un suelo industrial y tarde 5 años en conseguirlo, me parece que es una pérdida competitiva. Has comentado, ¿no? Es un estudio de políticas municipales un poco más flexibles. No quería entender o no iba por ahí. O sea, he comentado antes que estamos trabajando en el anteproyecto de ordenación del territorio que va a facilitar toda la tramitación urbanística. No puede ser igual que la normativa urbanística, sea igual para Pamplona que para Fontellas. No tiene ningún sentido. No tiene sentido en muchos casos la existencia de un recurso que en el área metropolitana de Pamplona puede estar muy bien, que es el suelo urbanizable, pero que realmente en los municipios no tiene ningún sentido. En los municipios rurales el suelo tiene que ser o urbano o rústico. Y cuando hay necesidad del suelo, tienes que tener herramientas flexibles y rápidas para poner ese suelo en el mercado, ¿no? Y a nivel de tramitación, pues bueno, el gobierno también está trabajando con esa ventanilla única, que de alguna manera pues sea capaz de facilitar toda esa tramitación, ¿no? Al final, yo creo que hay muchos servicios territoriales que están apoyando en este caso las iniciativas empresariales y que tenemos que ser capaces de organizarlo. No puede ser que una empresa no se quiera instalar y llamar a 7 o 8 ventanillas o 7 o 8 teléfonos diferentes, ¿no? Al final, ahí tenemos que centralizar, acoger y organizar, ¿no? Y en relación al reto de la gobernanza,
hemos sido capaces, pero que sí que otros territorios la tienen, ¿no? Y han sido capaces de organizarse, levantar esa mirada un poco más allá de la lógica municipal, que muchas veces los alcaldes estamos ahí embebidos en esa lógica municipal, y ser capaces, bueno, de planificar y de pensar más a nivel de comarca, ¿no? Y es algo que no solamente pasa aquí. Recientemente me tocó participar en un foro comarcal en Pamplona que han organizado la área metropolitana de Pamplona y tienen herramientas comunes, como puede ser la mancomunidad de la comarca, pero sí que han creado un foro metropolitano pues para planificar el área metropolitana de Pamplona, ¿no? Pues bueno, yo creo que aquí tenemos este reto, ¿no? No hace falta crear nuevas estructuras, no hace falta crear una nueva entidad que una a la comarca y que la planifique, sino que hace falta, bueno, pues foros donde podamos tener esa visión comarcal y trabajar con esa visión comarcal con retos y objetivos comunes, ¿no? Que muchas veces lo que falta, ¿no? Yo creo que también hay que ser capaz de identificar, yo creo que en el estudio se hacía referencia, ¿no? A ese proyecto tractor que nos una como riberos, en los cuales podamos, bueno, pues focalizar esas energías y ser capaces de organizarnos en base a un reto concreto, a un proyecto tractor que luego, bueno, pues se pueda aumentar a más retos y a un plan por delante que se pueda abordar, ¿no? Y para eso la gobernanza yo creo que es fundamental. Bueno, pues no te preocupes porque lo vais a tener, o sea, lo tengo muy claro, de aquí esto no va a quedarse en un informe en el cajón, es un proyecto tractor que quería lanzar la siguiente pregunta, pero la voy a obviar porque vamos de mal de tiempo, ya la respondo yo, o sea, consorcio IAER, vamos a por ello. A ver, te lo acabo de quitar por todo morro. A ver, yo creo que la Ribera tiene un proyecto tractor que se llama Estrategia Comarcal de Especialización Inteligente. Tiene dentro de ella 50, claro, pues son cosas así, tiene 50 proyectos, el número 1 es el que me Navarra, pero hay otros 49, y yo creo que simplemente tenemos que creerlo, ¿vale? Dejar ahí las redes cívicas y decir, mira, al final yo creo como 4 tipos grandes de agentes que tienen que estar involucrados, y yo creo que estamos todos aquí todos juntos, ¿no? Uno es los empresarios, son los empresarios, ¿vale? Empresarios, yo creo que o empresarios, empresarias, empresas. Otros, las administraciones locales, ¿vale? Y yo creo que ahí pues es un poco donde podría liderar Consorcio EDER. Por otro lado está todo el tema de el factor de la educación, ¿no? El factor de la educación yo creo que tiene que estar también decidiendo y apostando, básicamente por lo que hemos comentado antes de temas de formación y el reto que tenemos. Y por último, la ciudadanía. La ciudadanía al final, o sea, somos como se suele decir, ¿no? En este tipo de estrategias inteligentes en las que al final desarrollas lo que es importante. Estar la cuádruple hélice de conocimiento en el que hay empresas, hay entidades locales, está la educación y está la ciudadanía a la que tenemos que trasladar que esto existe, que lo tenemos que poner en marcha y que necesitamos ya pues ese proyecto tractor que se modifique. Pues venga, vamos al quinto ya y se acerca el café. El impulso del desarrollo de infraestructuras en la Ribera. ¿Vale? Nuestro quinto reto. Quinto reto que emerge de este estudio y que identifica de nuevo a la Ribera con fortalezas importantes como es el tema de la ubicación estratégica y sus conexiones, ¿no? Aquí hay un potencial de crecimiento importante, ¿no? La llegada del tren de alta velocidad en Navarra que ya hemos comentado. Y bueno, y otros retos que luego comentaremos. Desarrollar la formación profesional va a ser una palanca clave, es un reto de infraestructuras que ya existe, pero bueno, de nuevo tenemos alguna debilidad, y aquí si yo hablo de infraestructuras y debilidades, y por ejemplo le preguntamos a Irune, nos hablará de la Serna 2, de ese puntito que nos falta, de cómo tenemos los polígonos, de esa falta de energía que igual está haciendo que pudiendo no estemos consiguiendo, ¿no? Entonces, bueno, dentro de esta amalgama, de nuevo, un tema importante que estoy viendo aquí en la diapositiva. Ahí pone 250.000 habitantes, cuando hemos dicho que la Ribera tiene 119. Esto creo que es una falta de oportunidad importante que tenemos en este momento, o no nos ha juntado bien a la falta a buscar una oportunidad en las provincias limítrofes. Si tú coges un compás y tu idea haces 50 kilómetros a la redonda, aparecen poblaciones que integrarían masa crítica a la Ribera para poder hacer captación dentro de lo que puede ser comercio local, actividad industrial, de otras 120.000 personas.
Es decir, que realmente la masa crítica de la ribera no acaba donde acaban las fronteras artificiales de Navarra. La ribera es una ribera integradora porque nunca ha tenido fronteras. Porque tú llevas la vista y ves el Moncayo y ves las barreras. Y ves que viene desde La Rioja hasta Aragón, integrando incluso a la parte de Soria, que tira y que ha traccionado históricamente de la ribera. A mí esto me parece importante. Y luego, bueno, las diferencias que hemos visto, ¿no? Tudela tiene 2.267 empresas de casi las 8.000 que tiene la ribera frente a Culebras que tiene 4. ¿No? Es que la ribera es diversa en sí misma, ¿no? No podemos explotar la información de la misma manera y no vale todo para todos, ¿no? O hacer crecer un Muchante podría suponer un problema, ¿no? El Muchante tiene 317 habitantes por kilómetro cuadrado, frente a Fartes que tiene 20. ¿Vale? O sea, aquí los datos también son importantes. Y para terminar, venga, empezamos. Para el alcalde Cascante otra vez. Se me ocurre. En el tema de los desarrollos de infraestructuras, ¿cómo es la interconectividad entre los municipios para favorecer y fortalecer que tú desde la ciudad puedas ir a los maravillosos conciertos que prepara Tirso de Navarra Arena? Pues muchas veces trabajamos entre nosotros, ¿verdad? En Cascante, por ejemplo, tenemos el famoso estaciones seguras, en Tudela tenemos otro, por ejemplo, con el me toca agarrar y negociar muchas veces el dinero. Yo creo que el Tudela tiene la suerte o la desgracia de Tudela, que es el gran vertebrador de la zona. Yo creo que muchas veces la interconectividad parte de ahí. Yo creo que también en lo relativo que al transporte público, yo creo que ha habido un avance muy importante también con ese servicio como tal por parte del Gobierno de Navarra en los últimos años. Hay que decir también todas las fortalezas que tenemos en esta estructura. La Ribera tiene la posibilidad de desplazarse a la capital de Navarra, luego a Tudela, y luego yo creo que en ese aspecto se ha avanzado considerablemente. Y luego, pues como digo, yo creo que en líneas generales, pues hay demandas de infraestructuras que creo que a nivel de la Ribera se tienen que, para no de que se tienen que reforzar. Tengas en lo relativo a, yo soy, perdona, puedo generar, no quiero generar, no se trata, yo soy partidario de hacer Ribera de sacar la estación de tren fuera de Tudela, del centro de Tudela, que a partir de serviría para hacer comarca, del mismo modo, como digo yo, infraestructuras sanitarias, muchas veces está colapsado el Hospital Reina Sofía, con aparcamientos, con servicios, con pequeña la campaña, y sobre todo familiares en nuestro cargo, pues bueno, pues es una modestia. Yo creo que se debería reforzar tanto la universidad, y yo creo que alguna materia, alguna disciplina en la universidad pública en Tudela que se podría incorporar, además implantar, además de la efectividad que no es nueva, pero sobre todo con la infraestructura que tendríamos que materializarlas, como he dicho, la estación de tren. Bueno, seguro que me dejo a otro que creo que también me está explicando sobre este foro sobre notas que seguramente sacaré. Es una estrategia que tenemos muchas veces perfecta. Estamos terminando, completamos un poco la visión de Alberto y te quiero lanzar un reto que sé que no está en tus competencias, pero dentro del fortalecimiento de las infraestructuras de la Ribera, dentro de la posibilidad de aprovechar esa masa crítica de tejido industrial que tenemos a 50 kilómetros, ¿por qué no un punto de conexión de las mercancías del tren en la Ribera? Pues sí, yo creo que tiene sentido, ¿no? Yo creo que la Ribera todo punto de vista con mercancías del tren tiene sentido, y creo que además recientemente se han publicado estudios, pues que de alguna manera, pues ayer, sí. que ahora que estos corredores pues son viables, el corredor de Barcelona y el corredor de Argentina, ¿no? Y yo creo que el compromiso del departamento trasladado también ayer es que si hay demanda, si trabaja con el tejido empresarial, que puede ser viable pues en su mercancías al tren ya para los próximos años, con lo cual creo que es una oportunidad para la Ribera y que obviamente tiene mucho sentido. Y además, en este contexto de crisis energética que estamos sufriendo, con todo este tema de la guerra de Irán y el efecto normal del precio de los combustibles, pues bueno, de alguna manera aprovechar y abaratar costes de logística utilizando transporte como el tren,
pues desde luego que tiene todo el sentido del mundo. Muy bien. Y cerramos ya, porque no se quiero quitar la oportunidad de que nos hables del turismo, ¿no? Ha habido grandes inversiones en turismo. Realmente creo que son 7 millones de euros en los 7 millones de euros de fondos Next Generation, que al final ha sido una gran oportunidad, pues yo creo que para toda la Unión Europea, ¿no? Poner en marcha pues, infraestructuras que nos hagan pues, más sostenibles, más digitales, etcétera, etcétera. Se han invertido 7,1 millones de euros en inversión pura y dura. Aquí una de las ganadoras de tema, o sea, se han hecho, bueno, incluso Tudela, Marcilla, bueno, en los 28 municipios de la Ribera se han hecho inversiones Next Generation para al final tener infraestructura para el turista. ¿Es suficiente? No, a ver, no. Nunca es suficiente, ¿verdad? Pero no es suficiente la inversión. A ver, yo creo que en primer lugar, de momento es suficiente, vamos a ser, no, venga, de momento es suficiente. Yo creo que lo que tenemos que ser capaces ahora es de ponerlas en valor, esas inversiones. ¿Para qué no es una inversión si no la pones en valor, ¿vale? El objeto de las inversiones es que vengan turistas, pero el turista no tiene que venir, el turista tiene que gastar, ¿vale? Hemos comentado que, bueno, estamos con un sector servicios inferior al resto de Navarra, pero al final tendremos que dar, y ahí entran mucho las empresas, de nuevo, ¿vale? O sea, al final, ¿dónde gasta el turista? Pues en aquellas empresas que tengan que ver con el turista. Y igual esa parte de reconversión del comercio puede ir dirigida al turista, ¿vale? El turista no va a comprar en la plataforma X cuando está aquí. Se va a llevar las magdalenas del pueblo o va a requerir una serie de historias como más de aquí, ¿no? O tenemos que tener alojamientos, ¿vale? Alojamientos, profesionalización de alojamientos. Claro, me dices, ¿y qué pasa con la vivienda mientras tanto? Pues igual hay que hacer algún tipo de alojamientos que no sean las casas rurales, que al final encima son un tipo de historia poco profesionalizada. Igual tenemos que apoyar al turismo a que se profesionalice, ¿vale? Entonces yo creo que ahí tenemos mucho que decir en la Ribera, ahora que tenemos Pues, la movida de las inversiones puestas en marcha. bueno, yo creo que temas no nos faltan, ganas no nos faltan. Creo que habéis visto en qué ha consistido todo este trabajo un poco silencioso que llevamos 2 años y pico para el personal técnico, nuestra junta, nuestras mesas, esa inteligencia territorial que emana del querer y sobre todo esa unión que entre todos se nos ve y que es un clamor y que tenemos que hacer ver. Vamos a aprovechar. Yo creo que nunca la Ribera había llamado a la puerta y había dicho, señores, estamos aquí, tenemos estas potencialidades, tenemos este plan y la pregunta es a Gobierno Navarro, ¿nos acompañáis? Vamos a por ello. Muchísimas gracias. Avanzamos, vamos a hacer el cierre, dejamos al señor vicepresidente que cierre y nos tomamos un café. Gracias a todos. Muy bien. Pues nada, muchísimas gracias. Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias, Esther, por estar aquí en este magnífico lugar, ¿no? Un marco que se suele decir la palabra, marco incomparable, es que lo es. No hay ningún ayuntamiento de Navarra que esté en un castillo y medio, en este caso lo es, ¿no? Por lo cual es un marco incomparable, ¿no? Pero bueno, Navarra. Muchas gracias, Rafa, por el impulso, por las ganas que demuestras tú y toda la Asociación de Empresarios de la Ribera. Y muchas gracias sobre todo a los que habéis participado, a ti, Rafa, como dinamizador, pues Jesús María, Marta, Sandra y Alberto, ¿no? En esta mesa que luego ha sido un lujo de escuchar, de poner voz, ¿no? a estas inquietudes, a estas necesidades que luego el Gobierno de Navarra pues compartimos totalmente, ¿no? Me toca poner punto final a esta presentación que creo que nos ha arrojado, yo creo, una idea bastante clara de lo que es la Ribera de Navarra y sobre todo lo que puede llegar a ser, que esa es la clave, ¿no? No quedarnos en un ejercicio de nostalgia, sino realmente un ejercicio de prospección y de futuro. Porque si algo hemos podido comprobar, desde luego, esta mañana, estas pequeñas 2 horas que hemos estado, es que desde este castillo de Marcilla nos encontramos, la Ribera es una zona que funciona, pero sobre todo una zona que va a funcionar muchísimo mejor. Habéis escuchado que más de 16.000 personas trabajan aquí en la industria, con un crecimiento industrial de el 10,5%, que es una cifra más que positiva, y una densidad en este sector
superior al resto de la comunidad, con lo cual la Ribera se prepara mucho mejor para el futuro. Todas estas cifras vienen a poner sobre la mesa una cuestión muy importante, que es que la Ribera tiene músculo económico y capacidad de crecimiento, que está la Ribera más preparada para afrontar, esto es fundamental, los retos del futuro. Sin embargo, no podemos caer en la autocomplacencia, desde luego tampoco vamos a negar que en este territorio, al igual también que ocurre en otras zonas a nivel de Navarra, a nivel nacional y a nivel europeo, se enfrenta también a grandes desafíos, como son, se han dicho aquí, el envejecimiento de la población, la baja natalidad, las dificultades para atraer y retener talento o las desigualdades dentro de la propia zona. Sin duda son retos exigentes que tenemos que abordar para seguir potenciando el papel clave de la Ribera como uno de los motores más potentes de Navarra. Ahí estamos, desde luego, todas y todos implicados. La diferencia, en mi opinión, y aquí creo que es donde viene un matiz más que importante, es que cómo lo afrontamos. Y sé que tanto Gobierno de Navarra como AER, como Asociación de Empresarios de la Ribera, también Consorcio EDER y todas las entidades que estamos aquí presentes, y a los que agradezco sinceramente su compromiso e impulso, estamos de acuerdo en hacerlo a través del análisis, la planificación y, por supuesto, una cuestión muy importante que se ha dicho aquí, desde la unión y la colaboración. Y aquí es donde tenemos que poner, desde luego, todos nuestros esfuerzos, todas nuestras capacidades competenciales de recursos en un objetivo común. Este gobierno, sabéis, es un gobierno que apuesta por la Ribera con hechos, además de palabras, que mira de cerca, que lo hace para poner en marcha acciones que contribuyen a impulsar su desarrollo económico y social. Por ejemplo, y así hemos visto esta misma semana, una cuestión fundamental para la Ribera, pero también para la Navarra, que es la segunda fase del Canal de Navarra. Un nuevo hito con el que, sin duda, estamos en caminos de saldar una deuda que teníamos el conjunto de la sociedad de Navarra con esta zona y, al mismo tiempo, aseguramos un mejor futuro para el campo, para la agroindustria y, en definitiva, para el conjunto de la población ribera, que contará con agua de calidad y también agua para la industria y agua para el campo. Además, estamos trabajando, como sabéis, para mejorar la conectividad en todos los sentidos, no hay más que pasearse por la AP15, el tren de altas prestaciones que está avanzando como no lo había hecho antes. Ayer mismo la presidenta del gobierno recordó que la inversión del tren de altas prestaciones en Navarra alcanzó niveles récord en el año 2025, 157 millones de euros. Hace un total de 460 millones de euros en las dos últimas legislaturas, lo que demuestra el compromiso y el impulso del gobierno de Navarra y del gobierno de España con una infraestructura absolutamente estratégica para la comunidad. Y una cuestión que también me parece importante, que aquí no se ha nombrado, es que a partir del año 2029 la AP15 será gratuita para la movilidad de turismo de Navarra. Pudo ser gratuita desde el año 2014, pero no pudo ser. Por tanto, sí, la decisión política se ha tomado, la AP15 será gratuita para el movimiento de turismos en la comunidad de Navarra. Y no sabéis, ni sabéis de sobra lo importante que eso es para la población de la Ribera a la hora de movilizarse. Un hito que empezará, por cierto, con la gratuidad de la parte navarra de la AP68 en el mes de noviembre de este año. También hemos invertido en infraestructuras de telecomunicaciones para garantizar, por ejemplo, que la Bardeña Negra tenga más y mejor cobertura para emergencias. Asimismo, conscientes de que la vivienda es uno de los grandes cuellos de botella, especialmente en los entornos rurales de San Navarra, estamos poniendo un poco en ello, como aquí también se ha hablado, que es una de las preocupaciones. Y aquí se ha dicho, precisamente esta misma semana hemos presentado un nuevo plan de vivienda rural, un plan que llega para garantizar el acceso a una vivienda digna y asequible para los municipios, especialmente del ámbito rural de Navarra. Y también estamos notando que está ya penetrando ese impulso, esa auténtica novedad que impulsó la Comunidad Autónoma de Navarra, que es ejemplo para otras comunidades autónomas, que nos han llamado varias comunidades autónomas pidiéndonos cómo funciona, que es la bolsa pública de alquiler de Nasorense. Actualmente con más de 1000 viviendas adscritas a esa bolsa pública de alquiler, que garantiza, por una parte, a los propietarios de esa vivienda que ceden esa vivienda a la bolsa pública de alquiler, que van a cobrar la renta con seguridad y sin ningún tipo de problema, y también, y aquí digo Alberto, que garantiza un 90% de deducción fiscal en el IRPF. Por lo cual, evidentemente, es una buena idea, buenas iniciativas que estamos impulsando precisamente para que ese parque de vivienda que existe en la Ribera se ponga en funcionamiento y a la vez también a los propietarios de la vivienda les demos las garantías que esa vivienda que es de su propiedad tenga un retorno en el sentido de percepción de la renta de alquiler y también de deducción fiscal, por lo cual, desde luego, son iniciativas más interesantes. Municipios en la Ribera, por cierto, los que gracias al actual modelo de financiación local, lo ha dicho el director general, hemos destinado ante Navarra más de 330 millones de euros, un 4% más
en este año 2026 respecto al año 2025, con el objetivo de impulsar sus servicios y mejorar su funcionamiento. También estamos trabajando en una nueva ley foral, como se ha dicho aquí, de ordenación del territorio y urbanismo, para actualizar la legislación a toda esta nueva realidad, que la explicó perfectamente Jesús Mari, prestando especial atención al mundo rural y al desarrollo sostenible y siendo capaces de dar respuestas más ágiles a las demandas de las entidades sociales. Pero los esfuerzos del Gobierno no quedan aquí. También se han producido grandes avances en la Ribera en materia de formación y acceso a la educación pública. La formación profesional, lo sabéis bien, está creciendo en la Ribera. Estamos abriendo ciclos donde hacía falta y estamos conectando mejor los centros con las empresas, que por cierto es una reivindicación de AER y del conjunto de los colectivos de empresarios de la comunidad. Además, tanto formación profesional como Universidad Pública de Navarra en Tudela están empezando a ir de la mano con iniciativas como el Plan Talento, impulsado por el Departamento de Educación. Y también estamos colaborando de manera sustancial como Gobierno de Navarra, a pesar de que sea una competencia estatal, en el proceso de regularización de inmigrantes, que aquí, en la Ribera, tiene una especial importancia. En torno a las 10.000, 7.000, 10.000 personas que calculamos van a pasar por ese proceso de regularización, estamos hablando de que en torno a 1.500, 2.000 personas están viviendo en la Ribera. Son personas que ahora mismo están en la sociedad, están viviendo entre nosotros y también viviendo los servicios que tenemos, pero que todavía queda lo fundamental, que es contribuir, cotizar, tributar y por tanto también aportar y que ganen derechos también estas personas. Por tanto, es una línea de trabajo que estamos haciendo, como sabéis, de manera coordinada con el Gobierno de España. Bien, como veis, estas son algunas de las acciones que estamos implementando y como veis ponen de manifiesto que el Gobierno de Navarra tiene una hoja de ruta clara, que además está alineada con los retos que desde luego ya hemos conocido aquí. Y sobre todo con un mensaje claro. El Gobierno de Navarra cree en la Ribera y lo demuestra con hechos. Estamos trabajando en la dirección correcta, siendo conscientes de luego que tenemos todavía que ser autocríticos y que hay desafíos a los que nos enfrentamos y especialmente las oportunidades que se van abriendo camino. Y todo esto, queridos amigos y amigas, es construir un futuro con sentido y hacerlo junto con el territorio. En este caso, junto con la Ribera de Navarra. Eso es lo que queremos seguir haciendo, porque este Gobierno está para acompañar e impulsar el desarrollo de todas las zonas de Navarra. La Ribera no parte de cero, ni mucho menos, de hecho parte con cierta ventaja en muchos aspectos. Uno de los más significativos, como me contáis, es una cosa absolutamente clave para Navarra, que es el sector agroalimentario, que es estratégico, que además está llevando a cabo grandes transformaciones tecnológicas e innovadoras con los centros de decisión presentes en la comunidad. También disponéis de una posición privilegiada dentro de este cruce de caminos que conforman la Valle del Ebro y, por supuesto, contáis con personas comprometidas por potenciar el desarrollo de esta zona, como aquí ha quedado bien demostrado, y esto en los tiempos que vivimos, de luego, es fundamental. La clave, y también es un aspecto que se ha recogido hoy aquí, está en impulsar aquello que nos une y fomentar la unidad del territorio. Estoy seguro de que si la Ribera quiere mejorar su competitividad, como lo está haciendo, quiere atraer más, como lo está haciendo, más mejores inversiones, y quiere generar más oportunidades, tenemos que actuar en equipo, sumar, coordinar y remar en la misma dirección. Todas las administraciones, todas las organizaciones de la sociedad civil, porque cuando un territorio se une, creedme que la fuerza, desde luego, no suma, se multiplica. Tenemos por delante 5 retos exigentes, como se han explicado aquí, pero también llenos de oportunidades para este territorio que arrojan optimismo y ganas de seguir trabajando. Nuestro papel como Gobierno de Navarra ha estado, está y estará siempre en coliderar, acompañar, ayudar y trabajar para que la Ribera continúe siendo un motor clave para el conjunto de esta comunidad. El futuro de Navarra pasa sin ningún tipo de duda por las empresas riberas, por la localidad de riberas y, por supuesto, y sobre todo, por la ciudadanía de la Ribera. Por tanto, todo este diagnóstico, desde luego, para el Gobierno nos va a servir. Nos va a servir para ordenar ideas, para fijar prioridades, para caminar en la misma dirección, con trabajo y, sobre todo, con hechos. Y creo sinceramente que estamos en el camino correcto. Mirad, en el siglo XVI, Shakespeare visitó nuestro hijo reino. Ya intuyó el potencial de nuestra tierra cuando dijo en su obra Trabajos Amor Perdidos que Navarra sería el asombro del mundo. Hoy ese asombro también se construye aquí, sinceramente lo creo. Soy hijo de Pamplona y nieto de Tierrastella, pero el futuro de Navarra se construye, creedme de verdad, se construye en gran parte en la Ribera. Y lo hace gracias a su industria, a sus campos, a sus pueblos y, por supuesto, a su gente. Muchas gracias.